Todavía sentimos un poquito de calor, ¿verdad? Les pedí que oraran. Ya llegó nuestro generador. Se va a instalar y esperamos que en unos 15 días quede ya bien instalado y se traigan sus abrigos para que podamos disfrutar ahora sí del frío de este auditorio. Bien, estamos en temas que realmente son difíciles. Temas que pues han lastimado, han herido nuestro corazón y que son heridas tan profundas porque no tuvimos los recursos para poderlos enfrentar, no tuvimos los recursos para poderlos ver como tal y causaron heridas dentro de nosotros en los cuales produjeron en nosotros reacciones muy fuertes, como vimos el orgullo, y hoy vamos a ver otra puerta por donde el enemigo tiene acceso a nuestra vida para controlarnos, para manipularnos, para establecer un lugar donde se pueda expresar él, y es la puerta de la amargura. Pero esta puerta de la amargura nos llega a matar, a destruir por completo nuestra relación con Dios. Por eso es tan peligrosa. No es algo que muchas veces nosotros podamos elaborar fácilmente o que podamos nosotros verlo siquiera, ver esa puerta abierta, esa herida, porque muchas veces se produce desde nuestra infancia. En otras ocasiones no es desde la infancia, como que es algo que heredamos nosotros, lo vemos y se manifiesta como algo normal en nuestra casa. Crecimos dentro de ese ambiente tan difícil, con mucha agresión, con mucha violencia, y no teníamos los recursos en nuestra infancia para poder resolverlo, para poder enfrentarlo, y solamente fue produciendo en nosotros poco a poco muchas heridas. Y estaba viéndolo, uno aprende mucho con los nietos, como que con los hijos no nos damos cuenta todas las reacciones que tienen porque estamos muy metidos en nosotros, en lo que vamos a hacer, en las responsabilidades y no alcanzamos a percibir lo que está pasando en la conducta del niño. Nos visita una vez a la semana y le gusta, compré un dron para que lo jugara, y es un juguete que vuela, y algo que tiene Sebastián es que cuando se lastima, cuando se golpea, no llora, y uno dice, pues como que es algo no normal. Normalmente el niño cuando se lastima, cuando se asusta de algo que le pegó, algo que le golpeó, pues tiene la reacción de expresarlo a través del llanto. Y él cuando se lastima, cuando recibe un golpe, pues no llora, pero se queda como paralizado, le cambia la cara, se pone rígido y no expresa el dolor, sino que le cambió la cara, hay rigidez, hay dureza, hay algo que le pasó, algo que ocurrió en él. Y desgraciadamente esto nos pasa ya de adultos. Ocurre un accidente, se muere una persona que es importante para nosotros o significativa dentro de la familia, y la gente muchas veces dice, no expresa dolor alguno, no expresa esa pérdida, esa ausencia, se queda como que le cambia nada más la cara, como que le cambia todo, y le dices, ¿tienes dolor? No, gracias al Señor estoy bien. Tú dices, ¡ay, caramba! ¿Cómo es eso? Pues estaba yo con él jugando y de repente él quiere tener el control y tiene su palabra favorita, yo solito, ándele, usted solito, tenga el control. Y entonces se cae el dron y él tiene el control, y al agacharse lo agarra, pero le mueve para que vuele el dron, y todas las hélices le dieron en los dedos, pero no lo soltó. Le dije, apágale al control, ya le apagó, pero venía como tablita. Le digo, ¿te dolió?
No. ¿Te pasó algo? No. Ah, ok, a ver, préstame tu manita. Ahí me extiende la mano. Le agarro la mano, se la sobo, le beso los dedos. ¿Ya estás bien? No, todavía no. Ahí me pone otra vez la mano, le vuelvo a sobar, le vuelvo a besar los dedos. ¿Ya está bien? No, todavía no. Y le va cambiando la cara, le va cambiando. Ya su no y todavía no, ya es más abierto, más sensible. Ya le acaricio y todo eso. ¿Ya estás bien? Ya se voltea y empieza a jugar y empieza a hacer las cosas. ¿Te está pasando lo mismo? Que no pudiste asimilar en tu niñez, en tu infancia, algo que para ti fue muy difícil, porque esperabas el cariño, el afecto, la atención, y no tuviste eso de parte de tus padres, no se te dio eso, y entonces tu respuesta a ese dolor, a esa herida, y al no saber externar lo que te está pasando, al no saber expresar porque no lo puedes asimilar, no puedes entender lo que te requerimos porque nacimos para ser amados, y al no poderlo asimilar nos volvemos insensibles al dolor, y ahora ya nada te duele, ahora ya nada te afecta, ahora te dejan o cualquier cosa y no pasó nada, no ocurrió nada, todo está bien, todo está en orden. Bueno, esto está hablando de que hay algo muy peligroso dentro de nosotros, algo que entró a nuestro corazón. Yo platicaba con la mamá del niño y le decía, oye, pasa esto, y me decía, así era Daniel, o sea, su papá. Cuando era niño no lloraba. Yo dije, ay, para acabarla de amolar, esto es herencia. Y esa herencia muchas veces no las vemos porque es algo que heredamos. Pero ahí está en nosotros. La conducta, la respuesta, la reacción está dentro de nosotros. Y desgraciadamente no lo podemos ver. Y esta respuesta e insensibilidad, dureza del corazón, es una manifestación de lo que es la amargura. Y es algo muy fuerte en nuestra vida. Yo recuerdo, había terminado mis estudios, tenía 24 años cuando llegué a Tampico, me casé a los 24 años. Y realmente, como no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí, pues una persona muy inmadura, una persona muy insegura. Y vine a trabajar, tenía ya un trabajo, estaba casado, y siempre con la mentalidad con la que crecemos aquí en México, de que la responsabilidad de todas las cosas de la casa le corresponden a la mujer, y que al hombre su única responsabilidad es trabajar y llevar el dinero a la casa. Y eso no es matrimonio, eso no es familia, eso no es interactuar, pero así crecí con esa cultura. Y pues al principio uno está enamorado, vive interactuando, pero después de 5 años tuvimos a nuestra primera hija, después la segunda hija, y seguía yo con la misma manera de que era la responsabilidad de mi esposa, a ella le correspondía todo el trabajo de la casa, darnos de comer, lavarnos, plancharnos, todas las cosas que las tuviera. Y llegó el momento, después de varios años, que mi esposa me decía, ya me quiero divorciar de ti. Y yo decía, eso no es para mí, no lo entiendo, con un mecanismo de evasión, con una falta de sensibilidad ante lo que estaba pasando en su respuesta. Pero después me di cuenta que el que se estaba divorciando era yo. El que no tenía interacción con la familia era yo.
El que no veía por las hijas era yo. El que no estaba, sí las llevaba a la escuela, sí las llevaba a sus actividades, pero no estaba con ellas. Mi cabeza estaba en las grandes cosas que estaba haciendo en la universidad, los grandes proyectos, siempre centrado en mi persona. Y no me había dado cuenta. Cuando uno empieza a darse cuenta de todo eso y empieza a verse, me pude ver que yo esperaba que ella hiciera, que ella cumpliera, que ella desarrollara lo que para mí era lo correcto o lo mejor, y solamente era un reflejo de mi inseguridad y de mis miedos, de querer ser aceptado, de querer ser reconocido, de querer ser aplaudido por mi misma inseguridad y por mis mismos temores. Y esto fueron abriendo puertas en mi corazón a la amargura. Y no me daba cuenta que el amargado, que el que estaba con esa dureza en el corazón, era yo. Normalmente tendemos a ver a la pareja, tendemos a ver a otras personas, porque nosotros no nos podemos ver, no podemos percibir lo que está pasando en nuestro corazón. Llegó el momento, pasando los años, que pude ir dándome cuenta del problema tan serio que tenía. Lo platiqué con Loreli, mi esposa, y hablándolo, externándolo, mis inseguridades, mis miedos, mis debilidades, ella pudo ayudarme, apoyarme, y empezó mi corazón a tener seguridad, estabilidad. Porque cuando recibía algún ataque, cuando recibía alguna ofensa, como que me quedaba como mi nieto paralizado, no respondía, no reaccionaba por la misma herida tan fuerte que traía desde mi infancia. Y esto me di cuenta que solamente cuando tú puedes hablarlo, expresarlo, te puedes ir dando cuenta de lo que está muy escondido en el corazón, que la Biblia le llama amargura y que nos va destruyendo. Dios en su misericordia nos permite abrir nuestros ojos para que veamos en medio de la oscuridad, para que veamos la condición de lo que está pasando dentro de nosotros y empecemos con un proceso de libertad. Si no hay libertad, no va a poder entrar la sanidad para que podamos ser libres de toda esa herida que no pudimos procesar, que no supimos perdonar, porque ni siquiera la pudimos reconocer y la pudimos ver. Pero nuestro corazón se cerró, nuestras reacciones se cerraron y parece como si no ocurriera nada cuando realmente nos estamos destrozando. Y si nuestro corazón se llenó de amargura, pues parece que cuando ocurre algo en tu vida, estás como el nieto cerrado, pero ya tu cara no es la misma, ya tu manera de hablar ya no es la misma, ya tu manera de reaccionar no es la misma. Y te preguntan, ¿te dolió? Y como él me decía, no me duele, y se dio en los dedos, no me duele. Yo me daba en los dedos y decía, híjole, porque lo agarraba y le daba a él, quizás me daba en los dedos, decía, ya me diste, ¿qué no te das cuenta que me duele cuando le das? Se quedaba callado viendo, pero ya no le daba. Y a veces pasa así, cuando está la amargura en nosotros, cuando está eso en nosotros y causamos dolor a otros o herimos a otros, pensamos que no debería de dolerle, pensamos que no debería de afectarle, sentimos que eso no es dolor, pero de acuerdo a nuestra condición, no de acuerdo a la condición del otro, no de lo que está pasando en el corazón del otro. Y la Biblia dice que esto es producto de que hay una raíz, y le llama la raíz de la amargura. Y como raíz no es algo que esté a la luz, las raíces nunca se ven, las raíces están profundas
y son lo que sostiene los árboles y cualquier otra planta. Lo que le da ese sostén y ese agarre tan fuerte es el tipo de raíz que tiene. Y vemos cómo la causa de esa reacción, de esa respuesta, de esa manera de actuar, es una raíz que le llama la Biblia la amargura. ¿Te ha pasado que tú dices, no estoy con esa raíz de amargura, pero tu reacción, tu manera de responder, tu manera de reaccionar ante ciertos agravios o ciertas cosas es con mucho enojo, con mucha violencia o con mucho miedo, con mucha inseguridad? Y por esa misma inseguridad y por ese mismo miedo tan fuerte que tienes, actúas con coraje porque no confías en nadie, que no hay ni siquiera una persona en la vida en la que puedas abrir tu corazón, en la que puedas decir, voy a arriesgarme y me voy a mostrar tal cual soy. Pero normalmente cuando vamos a hablar con alguien, pues queremos que la persona nos vea como algo maravilloso, como algo que somos muy buenos. Otra vez el problema, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo Dios te puede ayudar si tú dices que no te duele? Si tú dices que estás bien, si decimos que todo está en orden. Pero Él está viendo nuestro corazón. Así como yo podía ver al niño que le cambió la cara y que se puso diferente, y cuando le agarro la mano y le digo, a ver, préstame la manita, y se la sobo y le doy besos en cada dedo y le pregunto, ¿ya estás bien? Y ya más guanguita la mano. No, todavía no. Porque necesitamos ser amados, necesitamos el amor, el afecto, el cariño de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y lo necesitamos en nuestro corazón para que sea sanado nuestro corazón. Quizás no fuiste amado por tus padres, o no entendiste la manera en cómo tus padres expresaron su cariño hacia ti, su afecto hacia ti, porque también ellos quizás también estaban igual de lastimados, y es un proceso que vivimos en la vida. A veces nos casamos esperando que la esposa llene el vacío que no fue llenado con el cariño y con el afecto de nuestros padres. Esperamos que otra persona cumpla con nuestras expectativas, con nuestras necesidades. Y tenemos esa expectativa tan grande, pero realmente no le corresponde a nuestra esposa, no le corresponde a la gente que nos rodea cumplir y llenar nuestras propias expectativas, llenar los vacíos de nuestro corazón que no fueron satisfechos en una etapa de nuestra vida. Y como no sabemos cómo asimilar eso, creemos que alguien debe de hacerlo, y como no lo hace, como no cumple, empiezo a vivir molesto, enojado. Y en todas las cosas tengo cara de enojo, de molestia, de que nada me satisface. Y lo más triste es que nada nos satisface. Se nos dé todo. Tengamos la casa que no tuvimos, los hijos que nunca tuvimos, el coche que nunca tuvimos, la ropa que nunca tuvimos. Tengamos todo, no lo podemos disfrutar. No lo sabemos gozar, porque está de por medio la necesidad. Y la casa, el coche, los vestidos y todas las cosas lo uso para que los demás me den lo que no sé cómo recibir, porque mi cara es de poca confianza y de pocos amigos. Y mi manera de hablar es para alejarte, para ponerte un límite siempre, para que no te me acerques, para que no veas que no confío en ti. Y empiezan a surgir los problemas.
Porque creemos que los hijos son nuestra propiedad, que nos pertenecen. Y es un engaño muy grande. Los hijos son personas que requieren ser libres y uno los va equipando para que ellos sean libres y sean felices y tengan paz en su corazón. Pero empezamos a poner demandas en ellos, exigencia en ellos, rechazo porque no cumplen nuestras expectativas, tachitas porque no se comportan como nosotros consideramos. Y nos sentimos tan ofendidos porque ellos no alcanzaron lo que nosotros quisiéramos, cuando no les corresponde a ellos hacer eso. No les corresponde a nuestros hijos pasar por eso y los empezamos a rechazar. Y a rechazar, quizás no con palabras, con caras, con gestos, con demandas, con exigencias cada vez mayores. Y en lugar de tener una comunión con ellos, nuestra lista es: ¿hiciste esto? ¿Cumpliste con esto? ¿Ya alcanzaste esta meta? ¿Ya lograste esto? Siempre poniendo, y no solamente a los hijos, a toda la gente. Si es la esposa, para ver si cumplió bien con la limpieza, con las cosas. Y aunque la esposa trabaje y la esposa también participe en la economía de la casa, estamos nosotros de alguna manera queriendo demandar y exigir, porque nunca nada es suficiente. Y nunca nada será suficiente, porque el problema no está en lo que la gente hace, sino que hay amargura en mi corazón, en mi persona. Y los únicos que no nos damos cuenta de que hay amargura somos nosotros. No nos damos cuenta que tenemos una cara de enojo, de molestia, de coraje, de irritación o de frustración por la falta de perdón. Porque la sanidad es cuando tú puedes perdonar. Pero cuando no sabes ni lo que tienes, ¿qué perdonas? Si siempre estás bien, si todo está bien, si todo está en orden, si tú te sabes toda la Biblia, si te sabes todas las cosas, ¿qué vas a perdonar si a ti no te duele nada? Y eso es lo que me pasaba en el corazón. No podía confiar en nadie. No podía confiar en las palabras, en la gente. Incluso cuando alguien me decía algo, me sentía agredido, me sentía ofendido. Y quien más me decía era mi esposa. Y era pues la molestia continua en el corazón. Pero vamos a profundizar qué nos dice Dios. ¿Qué te dice Dios y qué me dice Dios acerca de la amargura en el corazón? Porque estamos en ese proceso de ser sanados, de ser libres, para poder tener la capacidad de amar y de tener una verdadera paz. No esa carencia de dolor, que eso no es paz. Esa es insensibilidad ante las adversidades que pasan en nuestro corazón. Y dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 14, es un pasaje muy importante donde define, así como Hebreos define la fe, aquí empieza a definir lo que es la amargura. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y santidad. Que yo camine y que yo viva con esa paz, pero también con la santidad que Dios me da, que Dios ha colocado en mi corazón. Porque eso es lo que me permite establecer una relación con Dios. Que si yo no tengo paz y no estoy en santidad, solamente son ideas de lo que es Dios, pero no es una comunión con Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Si el pecado me está definiendo, si el pecado es parte de mi manera de hacer las cosas. Y luego dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. A veces no alcanzamos a entender lo que es esa gracia de Dios. La gracia de Dios es la obra que Dios hizo por nosotros
a través de Jesucristo en la cruz. No es algo que nosotros ganemos o no es por nuestra gran fe en eso, sino que Dios hizo una obra muy grande para acercarnos a Él, para que volviéramos a Él, para que nuestro corazón estuviera otra vez con Él. Dice, no sea que ocurra esto, que esa gracia, ese regalo, esa bendición que Dios nos ha dado a todos los que creemos, la llegues a perder. Esto que hizo Dios y ese milagro en la cruz, y esa obra en la cruz, y esa sangre derramada, y esa obra de transformación para nosotros, de que por eso que hizo yo soy libre de mis pecados, y que eso es suficiente para Dios, y que el que me ha justificado es Dios. Esa obra de gracia que lo recibí, que me lo dieron regalado. Dice, no, esto lo puedes perder. Porque muchas veces nosotros, cuando no nos esforzamos, cuando no hicimos algo para obtener las cosas, queremos hacer algo para que paguemos el precio de esa obra. Mira, esta obra no puedes hacer nada porque se pagó un precio muy alto para que tú fueses perdonado, para que yo fuese perdonado. Y eso se llama la gracia de Dios. Y entonces, cuando lo pierdo, es cuando ahora yo quiero hacerlo en mis fuerzas. Yo voy a ser mejor, yo voy a trabajar, yo me voy a definir por mis buenas obras. Dice, no es así. No es así. Es porque Dios lo hizo. Y lo que nos define es que si estamos con el Señor, si estamos metidos en su presencia, si escuchamos de su voz, si conocemos más de Él en nuestro corazón, eso es lo que nos transforma. Lo que hace lo que nosotros seamos es con quienes nosotros estamos. Y si estamos en la presencia de Dios, y si escuchamos la voz de Dios, esa voz, esa presencia va formando nuestro ser y se refleja en nuestro hacer. Pero no es el hacer lo que me define el ser, sino el ser lo que define mi hacer. Porque ahora ya no es una obligación, ya no es una demanda, ya no es una carga, ya no es una exigencia. Es mi Dios que está dentro de mí. Dice, no vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Entonces, la amargura es esta raíz, está hablando de algo profundo en el corazón que sale por una herida que no pude tratar. Y dice que cuando sale esa raíz de amargura, soy insensible también a la obra de Dios. No valoro lo que se hizo por mí en la cruz. Y dice, os estorbe, y por ella, por esta raíz, muchos sean contaminados. Es un fruto, por decirlo así, que produce contaminación con la gente que nos rodea. Contaminamos a nuestros hijos, contaminamos a nuestra pareja, contaminamos a la gente. ¿Te has fijado de personas que normalmente todo el tiempo están enojados? Pero parece que no, y están guardando su enojo todo, y su conducta es como que está bien todo, está bonito todo, pero trae mucho coraje por dentro, trae mucha molestia por dentro, y cree que todo se lo merece, cree que todo debería de ser para él, pero con mucho coraje. Externamente y aparentemente todo está bien, pero cuando tú aprendes a discernir, nos damos cuenta que hay mucho coraje y mucho rencor guardado en el corazón de la persona. Y luego nos pone un ejemplo. No, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está hablando de la amargura, y la amargura es algo que produce como cierto rechazo. No sé si alguna vez te has tenido que tomar algún jarabe
o algún medicamento que son amargos. Y cuando lo pruebas, lo quisieras escupir, lo quisieras sacar de la lengua, no quisieras haber tenido esa experiencia tan desagradable en tu lengua, y te lavas y te lavas y te lavas para que se te pase el sabor tan desagradable, y hasta la cara la hacemos de desagradable, peor que el ácido. El ácido entonces nos contrae, pero no es la cara desagradable. En cambio, cuando es algo amargo, es diferente la cara, la reacción, y tomamos todo el agua que podemos. Esa sensación, pero en el corazón, donde nos sentimos como algo desagradable, no sentimos satisfacción con nada, nos sentimos como que no pasan las cosas, como que quisiéramos limpiarlo, sacarlo, pero no sabemos cómo hacerlo y quitarlo de nuestro corazón. Y la respuesta es que cuando alguien habla o dice o te da una indicación, tu primera reacción es de ofensa. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos, nos sentimos lastimados por lo que nos dijo la persona. Y las personas pueden decir mil cosas. La pregunta es: ¿por qué produjo esa reacción en ti? ¿Por qué actuamos con ese rechazo, con ese dolor, con esa frustración de algo que nos dijo? ¿Estábamos esperando que la persona nos dijera algo diferente? ¿Que la persona actuara de una manera diferente? ¿Que la persona hiciera algo diferente? Y cuando la persona llega a hacer algo de expresar cariño y afecto, tampoco es suficiente. A lo mejor algo trae. A lo mejor hay algo allá escondido en el corazón. A lo mejor, entonces ya no es si porque te dan miel te sientes mal y porque no te la dan también te sientes mal. Es que hay amargura en nuestro corazón. Hay esa sensación de desagrado, de sentirme ofendido, de hacerme a un lado, de sentirme molesto, irritado. Pero muchas veces esas reacciones las pasamos desapercibidas. No las vemos. No las alcanzamos a discernir en nosotros. Lo ven todos los demás. Lo perciben todos los demás excepto nosotros. Pero Dios nos dice, y es muy claro, Él trajo la sanidad y la libertad a nuestro corazón. Tú y yo podemos ser libres de esa raíz de la amargura. Lo dice muy claro en Isaías, en el capítulo 53, en el verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó por eso, para que tú tuvieras paz. Él fue crucificado para que tú recibieras el amor. Él hizo una obra tan grandiosa. Dios la hizo en Cristo. Dios se vistió de carne para tomar tu lugar y pudiéramos ser sanos y libres. Y es lo que nos dice. La amargura es algo espiritual porque entra por algo que hizo Satanás desde el Edén. Y Satanás siempre, para atraparnos y quitarnos la paz y el amor de Dios de nuestro corazón y poner su maldad y el separarnos de Dios y alejarnos de Dios, para que tú te sientas bien alejado de Dios y digas, pues no pasa nada, pues siempre lo hizo y quiso atraparnos, y normalmente nos atrapa con el dolor, en medio del dolor o en medio de la desesperación. Y es necesario reconocer que algo te duele. Es importante reconocer que estás desesperado, que estás pasando por ese momento difícil, para que Dios te pueda mostrar cuál es la raíz,
cómo entró a tu corazón, cómo entró a tu vida. Porque el enemigo busca ver por dónde se va a meter y qué es lo que va a hacer. Y normalmente cuando lo ves, cuando lo reconoces y lo puedes aceptar, que es algo tuyo, no quien te lo puso, no quien te hirió, no quien no cumplió tus expectativas. Eso no sana, sino el que tú tienes ese dolor, tienes esa herida y ahora puedes perdonar porque le quieres hacer libre y no quieres seguir teniendo esa raíz que te está destruyendo tu vida, que te impide disfrutar y gozar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y que se ha frenado tu vida para todo lo que Dios ya declaró para ti, pero está como que detenido en el tiempo y en el espacio, porque hay algo en el corazón que lo está frenando y es algo que yo traigo, una herida tan fuerte que yo traigo en mi corazón y Dios lo quiere sacar de nosotros. Cuando por fin lo vemos, lo aceptamos, primero verlo, luego aceptarlo, luego para liberarlo perdono a quien consideré que debió de dármelo o las expectativas que yo tenía de la persona, todo eso, lo perdono porque lo acepto, que es algo que no puede, que no tiene, que no está en él. Ya lo puedo aceptar y ahora empiezo a vivir la libertad. Pero cuando vivimos la libertad, se produce un vacío dentro de nosotros, porque estábamos acostumbrados a vivir con las manifestaciones de esa amargura. Estábamos acostumbrados a enfrentar nuestros problemas con enojo, con coraje, con una voz de molestia, de irritación, y como que ya es una manera de vivir. Pero si eres sanado, pues como que ya no está eso en ti, como que ya no es parte de tu corazón y de tu vida, y hasta lo extrañamos. Decimos, me falta algo. No, no te falta nada. Te sobraba algo. Y ahora necesitas ser lleno de la paz y del amor de Dios. Y esa paz y ese amor de Dios empieza a cambiar tu vida. Empieza a transformar tu corazón. Se está cambiando, no se puede quedar vacío ese lugar. Se llena del amor de Dios y establece esa bendición en nosotros. La raíz de la amargura nos engaña. Esa es una de sus características. Tiene un poder para engañarnos. Y esa habilidad la tuvo el enemigo desde el principio que entró en el hombre. Y no podemos distinguir la realidad del error. No podemos ver lo que está bien e identificar lo que está mal. Por eso se llama engaño. Y esto es lo que pasa en nuestro corazón. Pablo lo dice en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice que hay cierto temor en su corazón, ahora que se va a separar de esta iglesia de Corinto para ir a ministrar a otras iglesias. Dice, y que el enemigo, la serpiente, Satán, entre a tu vida y te engañe como engañó a Eva en el Edén. Y entonces cuando te engañen, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ya no sabes qué posición tomar, ya no sabes qué actitud tener, porque ya fuiste engañado y no sabes cómo responder. Vemos nosotros que está Adán y Eva, tienen una relación con Dios, tienen la bendición de Dios, la voz de Dios, todo está preparado y lo que había en ese lugar era el bien de Dios, la bondad de Dios. ¿Qué es el bien? Ellos conocían todo el bien, porque Dios todo lo hizo bueno.
y lo que había era ese bien en el Edén. Y entonces llega la serpiente y le dice de alguna manera a la mujer, y el hombre también lo toma, que algo le hace falta, que algo necesita en su vida, que necesitan sus ojos ser abiertos a algo más bueno, mejor, que cuando ellos conozcan no solamente el bien, sino que también conozcan el mal, esa experiencia con el mal los va a hacer mejores personas, van a ser como Dios. No lo pudo ver. Y es como nos jala Satanás. Mira, le dice a los jóvenes, no es malo que fumes marihuana, no hay nada de malo. Mucha gente lo hace. Eso de que nada más le des unas probaditas, te vas a sentir muy bien, va a pasar muy bien. O que tomes alcohol, ay, te vas a sentir muy relajado, va a estar muy bien. O que fumes, para que vean que ya eres hombre a tus 13 años, que ya estás en una etapa de formación de toda tu personalidad. Y a veces nosotros creemos que eso es madurez. Y la madurez es cuando tú has sido formado, porque nuestro Dios es un Dios moral, que ha sido formado y dices, no necesito eso, no quiero eso para mi vida, no me identifico con eso en mi corazón, y tomas una postura. Los enganchó muy bien, los engañó muy bien. Ellos creyeron que si conocían el mal, pues no iba a pasar nada. Hay gente que dice, si yo me pongo una borrachera, ay, no va a pasar nada. Si yo me doy un acostón con X o con Y, ay, no va a pasar nada. Ay, que te das cuenta que tu vida fue comprada con la sangre del Cordero, y que cuando tú conscientemente lo haces, estás menospreciando, pisoteando la sangre de Cristo, que le estás diciendo, no es suficiente, yo quiero esto. Y no es así. No estamos entendiendo la obra que se hizo por nosotros, que tuvo un precio, un dolor y un sufrimiento para que nosotros no sufriéramos y tuviéramos una relación con Dios. Y como que no lo llegamos a asimilar. Entonces, Satanás les vendió muy bien la idea que si conocerían esa maldad, ese pecado, ellos estarían mucho mejor. Esa experiencia te hace más sabio, más entendido, más hombre de mundo o mujer de mundo, y es una trampa en la que caemos muy fácil. Pero mira, el origen del pecado no estuvo en el hombre. Vayamos más allá. Dios, a las criaturas que había formado, no se originó eso como un deseo del corazón del hombre. Fue la serpiente, Satanás, el que influyó, el que fue desviando para mostrarles otra manera de ver las cosas, y no pudieron ver la verdad de Dios y el engaño de la serpiente. Satanás, él ya estaba contaminado de amargura en su corazón. Él tenía la expectativa de ser Dios, de ser reconocido, exaltado. Él sentía que merecía esa posición. Él sentía que merecía ese reconocimiento, ese aplauso. Él sentía que él tenía que tener eso en su vida. Y eso, como no se cumple, como Dios nunca va a exaltar a un ser creado para que nosotros lo exaltemos a ese ser creado, sino al creador de la vida, que podamos ir a la vida y a la fuente del amor, porque cuando exaltamos a la criatura y no al creador, nos desviamos de la fuente del amor, que es nuestro Dios, y la fuente de la paz, que es nuestro Dios. Y al no alcanzarlo, al no permitírsele, se llenó de amargura su corazón.
Y muchas veces no alcanzamos a distinguir en los extremos que llegamos a caer. Por un lado, corre la amargura desde la lascivia y en el otro lado el legalismo. Son como dos extremos en nuestro corazón. Y la lascivia es una predilección para hacer los deseos carnales, para experimentar los deseos carnales con una tendencia hacia lo sexual. Pero cuando es ese deseo, esa inclinación por las cosas carnales, pues es lascivia. Y ese anhelo por las cosas sexuales es lascivia. Y eso es lo que empieza en nuestro corazón. Y empieza poco a poco. Vemos que Dios hace énfasis que nosotros nos vivamos en la justicia, en la misericordia y en la fe. Y a veces nosotros no lo entendemos, y se lo estaba diciendo a los fariseos. Los fariseos tenían amargura en su corazón y caminaban con un legalismo, viendo las fallas no de ellos, porque no las podían ver, sino veían las fallas de la gente. Y la gente que no se hacía a lo que ellos consideraban, ya estaban viendo en qué falló, en qué cayó, qué es lo que hizo mal, qué es a lo que se dedicaban los fariseos. Y iban a buscar a Jesús no por recibir una palabra de vida, sino para ver qué decía mal, para ver en dónde fallaba, para ver en dónde lo podían agarrar y atrapar, para poderlo acusar y poderlo matar. ¿Cuál es el sentido que tenemos para cuando vemos a las personas? Y los fariseos eran muy, muy rigurosos. Decían, por una parte, pues diezmaban la menta, diezmaban el comino, diezmaban todo. Pero dice Jesús, ustedes hacéis eso. Ay, no lo dejen de hacer. Pero lo más importante son la justicia, la misericordia y la fe. Y eso lo han dejado de hacer. Eso ya no está en su corazón. Ya no es parte de su naturaleza. A veces como que entendemos mal lo que Dios quiere hacer. Estaba leyendo de una pareja que tenía 20 años de casados. Era una pareja creyentes, cristianos, que se casaron, pero vivían en la pobreza, con mucha pobreza en su vida, de lo que la gente les apoyaba y les daba. Y fueron a pedir consejo al pastor. Le dijeron, pues estamos pasando por esto, no tengo trabajo, pierdo los trabajos, no puedo mantenerme en un lugar, lo estoy perdiendo eso. Pero el pastor, siendo sensible, dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando en ti? ¿Por qué esto no es normal? Hay algo que pasó. Dice, bueno, es que cuando nosotros nos casamos, recién casados, recibimos una palabra. Y la palabra que sentimos que Dios nos dio es que nosotros debíamos de vivir en ese nivel de escasez, de no tener nada, porque eso venía de parte de Dios. Y eso era para nosotros. Qué engaño tan tremendo. Qué mentira tan grande. Que Dios quiere que seas pobre y miserable para que puedas tener una vida espiritual o una vida de bendición. No estoy a favor de la abundancia, la doctrina que se dio del el tener y el recibir. Es otro extremo de una equivocación, igual que el de la pobreza. Pero muchas veces piensa la gente que si tú eres miserable y eres muy pobre, vas a poder servir mejor al Señor. Yo recuerdo cuando nosotros empezábamos en la obra, cuando apenas estábamos trabajando, una persona de la congregación trajo a unos amigos de él que eran pastores. Y vinieron estos dos hombres, estos dos pastores,
y nos dieron una recomendación. Y me dijeron, si tú quieres ser pastor y estar al frente de la congregación, necesitas vender tu casa, tus coches y todo lo que tienes y regalarlo, si quieres realmente servir a Dios. Y pues yo estaba abierto, no sabía, no entendía. Y fui con mi esposa y lo platiqué. Le dije, oye, me dieron esta recomendación. Son pastores los que me lo dieron. ¿Será que necesitamos vender todo lo que tenemos para entonces pues dedicarnos a la obra? Y eso se llama legalismo. Legalismo. Dios quiere prosperarte. No esa doctrina de la prosperidad en la abundancia, sino prosperar tu vida para que seas una persona que tiene y que da con libertad para bendecir a muchas personas, para ayudarle a otras personas que salgan de su condición. Dios quiere traer una economía fuerte a tu vida para que seas una persona que sabe dar con alegría del corazón. Pero como que a veces no lo entendemos y tomamos eso que es producto de una cultura en nuestro país, de la pobreza, de la escasez, de andar con guaraches y andar todo vestido como pordiosero, y eso no es de Dios. Y se dio cuenta este pastor, regresando al caso, y le dijo, eso no es de Dios. Eso que ustedes recibieron no proviene de Dios. Y como tú lo creíste, como tú lo aceptaste, como lo hiciste parte tuya, ahora se hizo tu realidad. Vamos a orar, vamos a renunciar, vamos a reconocer lo que dice la Escritura, que nuestro Dios es un Dios que provee, que bendice, para que tengas un corazón que da y que bendice a las personas. Y se oró, oraron ellos, renunciaron, y Dios empezó a transformar por completo su vida, su economía, su matrimonio. Y es lo que nosotros necesitamos ver. Dios quiere proveerte para que tú puedas dar y tú puedas bendecir a mucho más personas. Ten cuidado del extremo de la lascivia con el extremo del legalismo. En la lascivia tú piensas que vas a pecar y te vas a acostar y que no pasa nada, que vas a conocer la maldad y que no pasa nada. Claro que va a pasar, porque tu corazón ya nunca va a volver a ser el mismo. Tu manera de relacionarse con Dios ya no va a ser la misma, porque fuiste infectado por ese pecado y va a producir amargura a largo plazo en tu corazón, una insatisfacción, una falta de paz, y vas a quererte llenar y llenar en lo mismo. En segundo lugar, como dice este versículo, la amargura contamina a muchas personas. Y dice que brotando raíz de amargura te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros nos contaminamos con una comida descompuesta, tú vas y te comes unos sabrosos mariscos, pero ya estaban pasaditos, pero por el chilito, por las verduritas, no percibiste que estaban descompuestos. Lo sabes al rato. Al ratito sabes porque te la pasas en el baño y estás con vómito, estás con diarrea, te la estás pasando muy mal. Tú dices, ¿qué pasó? Creo que me cayeron mal los mariscos. Creo que estaban podriditos, pero estaban sabrosos. Así es cuando te contaminas. Hay algo tan bonito por afuera y como tienes deseos de tomarlos, te los comes y después empieza que ya no quieres comunicarte con nadie. Ya todos, ya todos me estorban, ya todos me molestan, ya todos me incomodan, ya estoy solo y no me doy cuenta que me estoy enfermando y debilitando en mi corazón, que mi vida cada vez se va haciendo más débil y no lo puedo ver.
pasado eso en tu corazón? De que no puedes ser feliz, que no puedes recibir esa bendición en tu vida. Y dice la palabra que cuando recibimos a Cristo somos lavados, limpiados por su sangre, nuestro corazón. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y lo está diciendo Dios. Está diciendo Dios que Él hace esa obra en nuestro corazón. Que lo que hizo en Cristo te va a limpiar, te va a lavar y vas a ser transformado. Pero nos hace una aclaración. Vete en Esaú. Esaú era un joven muy inquieto, muy intrépido. Y cuando llega del campo, su hermano ya lo conocía, era tranquilo y sabía cómo reaccionaba Esaú. Y Esaú era el primogénito. Siendo el primogénito, era el que iba a ser responsable de la familia. Como era el primogénito, iba a recibir el doble de la herencia. Como era el primogénito, tenía la relación más cercana con el padre. Y tenía muchos privilegios. Iba a recibir la bendición del padre por ser primogénito. Y eso era muy valioso. Pero llegó un día con mucha hambre y había preparado su hermano un plato de lentejas buenísimo, con un aroma delicioso. Y cuando llega ahí con el hermano, lo primero después de ir a cazar algunos días y no comer, llega con una sensación de hambre, con una necesidad de querer resolver su problema y le dice, dame de comer. Y Jacob le dice, pues dame tu primogenitura. Y mira lo que dice, ¿de qué me sirve esta primogenitura si voy a morir de hambre? No, no iba a morir. Tenía unas ganas de empacarse las lentejas y de resolver su necesidad de comida, que no iba a morir. Pero así quería resolver ese problema. Y se la ven, parece que no pasó nada en el mundo espiritual. Parece que todo seguía igual. Pero cuando va el padre a bendecir, bendice a Jacob y no a Esaú. Y esto le produce mucha crisis. Y escucha que le dice su padre a Jacob, vete, no te cases con las mujeres de Canaán. Esaú ya tenía unas mujeres, pues fue y jaló mujeres de Canaán y se casó con mujeres de Canaán que eran difíciles y sufrieron el papá y la mamá. Jacobito se la pasó muy difícil sus últimos días con su hijo, siempre molesto, siempre irritado, nunca nada le satisfacía, nunca nada era agradable. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de que está pasando esto. Recuerdo también en el caso de la Biblia donde está Noemí y se va a vivir y sus hijos mueren. Y cuando regresa otra vez a su pueblo con la gente que ella conocía, regresa Noemí, que su nombre significa placentera, una mujer que tiene ese placer y ese gusto por la vida. Y le dice la gente cuando la ve, hola Noemí, ya no me llamen Noemí, ahora mi nombre es Mara, amargura, me llamo amargura. Mira, alcanzó a ver cuál era el problema que había y con lo que se identificaba, con la amargura. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Se nos quitó la alegría por vivir. Se nos quitó el gusto por las cosas. Se nos quitó la capacidad de disfrutar a nuestra familia, que es el tesoro más grande, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y es que ahora tomó el lugar, ya no Noemí, sino Mara en ese lugar. Y empieza a cambiar nuestra manera de relacionarnos. Mira,
Uno dice, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué permitió Dios? Dios es un Dios omnisciente, es un Dios todopoderoso. Y Dios, además de darnos ese amor y esa gracia, nos dio algo muy importante, el libre albedrío. Y al otorgarle el libre albedrío, tanto a sus seres, a todos los seres creados, se manifestó el mal. Dios no es la maldad, porque en Él no hay ningún mal, sino es el bien, nuestro Dios. Pero permitió en ese libre albedrío que le dio al hombre de que la maldad se expresara. Y a partir de eso, ahí está la maldad entre nosotros. Y por eso vemos tanta maldad. No es que esté de acuerdo, pero Él nos dio el libre albedrío para que nosotros, tú y yo, decidiéramos qué es lo que vamos a escoger y en dónde nos vamos a mover. Por eso esa es la soberanía. Dios es luz. En Dios no hay tinieblas, no hay oscuridad, como dice 1 Juan 1:5. Y Dios permite que esa maldad, que ese mal se manifieste y existe desde el momento que nos dio ese libre albedrío. Dice Romanos 8:26, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En medio de la maldad, en medio de la oscuridad, si tú amas a Dios y tú crees en Él, todo lo que está a tu alrededor, Dios lo va a usar para bien, para fortalecerte, para madurarte, para levantarte, para hacerte un hombre de valor. Y por último, la amargura deprime. Eso es algo que pasa en nosotros. Empezamos a vivir con esa amargura y no nos damos cuenta que estamos tristes la mayor parte de nuestra vida y no hacemos algo para resolver la situación. Eso es lo que pasó con Esaú. Esaú no se dio cuenta, ya no tenía esa bendición de Dios y él creyó que él merecía, que él debía de tener eso que él mismo había perdido y ahora lo está exigiendo, lo está demandando, pero se manifiesta en tristeza. Ya nada le emociona. Su tristeza es parte de su manera de vivir. Ahora vive como una persona relegada y a veces tomamos decisiones muy equivocadas. Estaba escuchando de un pastor este ejemplo que un hombre le dieron y le regalaron un boleto para que viajara por toda Europa con todos los gastos pagados. Y llegó al aeropuerto, tenía su boleto, tenía todo. Y tenía muchísima hambre porque por la emoción, todo eso no había desayunado, no había comido y era tarde. Y se metió a un restaurante y pidió una super hamburguesa. En el restaurante tardaron en servirle la hamburguesa, grandotota. Y se la empezó y escuchó que estaban llamando, pero él dijo, ahorita que acabe mi hamburguesa voy. Y perdió su vuelo, perdió su viaje porque era un viaje que estaba incluido todo. Porque le dio primer lugar a su hamburguesa. Y son oportunidades muy grandes que no podemos perder en nuestra vida. A veces se te da la oportunidad en el trabajo, se te da una oportunidad en algún lugar, pero por la flojera, porque pues te han enseñado que tú debes de pasarla bien. Teníamos nosotros en la construcción un joven que sus familiares siempre cuidaban y lo trataban como niño, un hombre ya casado, ya con hijos, pero siempre tapándolo todo eso, y no quería trabajar. Se iba la persona que estaba eso y se bajaba de donde estaba haciendo sus actividades y se ponía a ver su celular y a chatear todo el día. Y así estuvo hasta que se le cachó y se le vio y se le dijo, ¿sabes qué? Ya no estás aquí, ya no trabajas aquí. Vete a ver tu celular a tu casa. A veces creemos que merecemos que en nuestro trabajo estemos chateando, que en nuestro trabajo estemos haciendo nuestras actividades, nuestros gustos, en lugar de desarrollar
nuestro trabajo para lo cual nos paga. Y nos sentimos hasta ofendidos y nos sentimos lastimados. Por eso Dios nos dice muy claro en Deuteronomio 28 que si obedecemos y hacemos caso a Dios, recibiremos las bendiciones de Dios. Pero que si nosotros nos apartamos de esa voz de Dios, recibiremos maldición en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso dice Deuteronomio, después de hablar de lo que es la bendición y la maldición, en 29:18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Dice, fíjate cómo es esa familia. Fíjate si esa familia lo único que habla es hiel y ajenjo, que te contamina. Platicas con una persona y te quedas con un mal sabor de boca. Y cuando tú le dices a la persona que parece que es toda tranquilidad, todo eso, después que le ofreces que estás queriendo apoyar y todo, y te saca todas las cosas que traía y guardas en el corazón, te da miedo, porque tiene hiel y ajenjo en su corazón. Y eso nos hace mucho daño. Hay resentimiento todavía en tu corazón. Te sientes resentido en tu vida y piensas que la gente es responsable de lo que te está pasando, y entonces vivimos como víctimas. Y a una víctima pues nunca se hace responsable de su problema. Todos son causantes de su problemática y la persona no tiene ese problema. Y yo quisiera que nos viéramos en este espejo de la amargura. No es algo fácil de resolver. Muchas veces cuando se hablan estos temas nos produce rechazo, incomodidad, dolor, molestia, frustración. Pero es una oportunidad que Dios nos da, que tú y yo nos veamos, que no nos veamos amargados, sino que nos veamos como Dios nos ve, con su paz y con su bendición, con su provisión, con su gracia para con nosotros, que estamos en el tiempo de gracia, en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación, y que Dios quiere hacer eso en tu corazón y en tu vida. Y no sé si se fijan, cuando se van a tratar temas así, hasta el aire acondicionado se apaga. ¿Ya lo sintieron? Aquí me escorren hasta de los chones las gotas de sudor. Y como que viene una lucha. Y normalmente muchas familias que necesitan arreglar esto se pelearon antes de venir y no llegaron. Se molestaron por algo y no recibieron. Y es esas trampas que pone el enemigo para que nosotros no tengamos un cambio en nuestra vida, para que nosotros no nos veamos en el espejo que Dios pone para sanar nuestra condición y nuestro corazón. El deseo de Dios no es señalarte. El deseo y el anhelo de Dios no es humillarte, no es hacerte sentir mal. Por las reacciones que tenemos nos sentimos mal, pero eso habla de que hay algo que necesita ser sanado, que necesita ser expuesto, que necesita ser sacado del corazón, que necesitamos perdonar. Perdonar a quien nos lastimó, a quien nos abusó, a quien nos hirió, cuando no teníamos mecanismos para defendernos, cuando nos sentíamos imposibilitados por miedo, por inseguridad, por falta de experiencia o por no tener la habilidad por nuestra niñez e inocencia y fuimos muy lastimados. ¿Qué importa? Lo más importante es, se nos está dando la oportunidad de otorgar el perdón y dejar de estar demandando o exigiendo o queriendo que otros hagan lo que no les corresponde. Si tú
has vivido creyendo que tu esposa o tu esposo debió de haber cumplido con tus expectativas, con las cosas que tú considerabas que él o ella o tus hijos o tus padres debieron de haber hecho. Eso no es así en la vida. Cada quien se expresó de acuerdo a lo que trae en su corazón. Ahora necesitamos nosotros liberarlo, sacarlo. Y la única manera que Dios nos dice para sacar y arrancar esa raíz es perdonarlo. Perdonarlo. Y el perdón no es porque la gente te lo pida. Nosotros no le pedimos a Dios perdón cuando murió por nosotros, sino que todavía estábamos en nuestros pecados y por eso lo crucificamos. Pero cuando tú perdonas y que les dices que no se le tomen en cuenta lo que nos hizo, tú quitas el resentimiento. Esa cosa de que no te acercas porque estás resentido con la persona, porque te sentiste lastimado por la persona y ya a todos le pusiste límites, porque no es selectivo para con una persona. La amargura es algo que pasa en el corazón y se manifiesta con todas las personas. Y con todas las personas nos comportamos de la misma manera. Y con todas las cosas que son de bendición para nuestra vida, ya no las disfrutamos. No es para una cosa sí, para otras cosas no, porque es algo del corazón, de lo que es nuestra persona, nuestra esencia. Y necesitamos ser libres. Yo no sé si estás dispuesto. Y no porque ya perdoné. No, no es así. ¿Qué perdonaste? ¿Qué fue lo que te hizo tanto daño? ¿Qué fue lo que te hirió? Quizás el día de hoy no seas consciente de lo que pasó en una etapa de tu vida, pero pídele al Espíritu Santo que te muestre. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe. Pídele al Espíritu de Dios que te permita ver y que cuando lo veas tengas el amor de Él para otorgar el perdón. Porque Él en la cruz nos amó de tal manera que aunque lo estaban crucificando y matando, pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que tú y yo podamos decir: yo los perdono también. Porque aunque pensaban que lo estaban haciendo, no sabían el daño que iba a causar y el mal que iba a producir. Y yo decido en mi corazón hacerlos libres. Ya no me debe nada. Ya no espero que hagan algo. Ya no quiero que eso sea retribuido, porque si no sigo buscando retribución. Y no solamente en la persona que me hirió, sino en todas las personas. Quiero que me retribuyan, quiero que me den, quiero que hagan. Cuando tú eres libre y empiezas a hacer una bendición, empiezas a dar con libertad. Y lo que más necesita la gente es tu amor, que es el amor de Dios en ti. No tu cariño, no tu afecto, sino que ves el dolor, que ves la herida y tratas de apoyar, de animar, de ayudarle a la persona a salir de esa condición de su corazón. ¿Estás listo para ser libre? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Espero que el Espíritu Santo te haya hablado, que el Espíritu Santo haya puesto claridad en áreas que estaban ocultas en tu corazón, que hayas podido ver lo que pasó en tu vida, lo que pasó en tu corazón. No te pierdas esta oración, no la menosprecies, porque es algo espiritual. Cuando no lo sabemos valorar, nos perdemos esa oportunidad que no se vuelve a dar. ¿Estás listo? ¿Está listo tu corazón, no tu cabeza? Se perdona con el corazón, no con la cabeza. Se hace libre con el corazón, no con los pensamientos.
Padre, te doy gracias el día de hoy. Me pude dar cuenta de la trampa tan peligrosa que ha venido produciendo una separación contigo. Esto es mi muerte. El cómo me voy separando y pensando que no te siento, que no te oigo, que no te veo, pensando que no percibo las cosas espirituales, sintiendo que estoy en un agujero, en un hoyo negro, donde no percibo, no veo, no siento. Y tú me mencionas que hay una puerta que se llama la raíz de la amargura. Necesito ser libre, Padre. Yo no puedo por mí mismo. Es el dolor tan grande y es el dolor tan fuerte que no lo quiero tocar, que no lo quiero ni siquiera recordar, que no lo quiero traer a la memoria, porque le he agregado tantas cosas a ese dolor que muchas veces se ha vuelto insoportable. Y te pido, Padre, que me ayudes a ser libre, que me ayudes a sanar mi corazón. Tú eres mi sanidad, no soy yo, no son mis declaraciones, es tu mano sanadora sobre mi corazón, es tu misericordia sobre mi persona y es tu amor como un ungüento sobre una herida que se está destruyendo completamente el alma. Padre mío y Dios mío, trae este ungüento de tu amor, que pueda yo recibir este amor tuyo y que empiece a traer esta sanidad, y con tu sangre, Señor, que sea cubierta, y con tu aceite, que es tu espíritu, me proteja de todas las infecciones que pueden traer esta trampa que el enemigo siempre ha puesto. Ahora quiero ser libre. Quiero ser libre, Señor, de estar demandando, de estar exigiendo, de estar presionando, de vivir con tanto resentimiento, con tantas expectativas. Quiero ser libre de eso y vivir en humildad, vivir en libertad, vivir en tu gozo y tener tu paz, tener tu amor en mi corazón. Y yo en esta mañana te escojo a ti y renuncio a esta herida tan grande y decido perdonar. Yo perdono. Díselo a la persona que vas a perdonar o a las personas que vengan a tu corazón en ese momento. Yo los perdono. No volveré a demandar nada ni exigir algo de ustedes, porque hoy son libres en mi corazón. No quiero retribución, ni voy a exigir ni demandar retribución. Son libres, son libres, y los hago libres, porque yo quiero ser libre y no quiero que algo estorbe en esta vida tuya, que es el tesoro más grande en mi corazón. Quiero quitar la insensibilidad que con el racionalismo la he perfeccionado, y quiero ser sensible, Señor, porque no quiero vivir aislado sin disfrutar a mi relación familiar, sin gozarme con lo que realmente tiene importancia, que es la familia, que son los hijos, que es la pareja, y poder disfrutar. Y esto viene de ti, Señor, y yo lo recibo, y yo hago libre a mi madre, a mi padre, hago libre a estas personas, díselo, que me lastimaron cuando no sabía cómo defenderme, y que dejaron una huella profunda en mi corazón. Yo los hago libres hoy, y esa libertad es mi perdón.
esa no demanda es mi perdón. Eso, quitarlo de mi corazón es mi perdón. Porque ahora decido amarles y aceptarles. Te doy gracias, Padre, porque hoy has traído sanidad a mi vida y a mi corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, que me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado y me ha dado de su misericordia, de su justicia y de su fe para vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si necesitas que alguien ore por ti, si necesitas que te ministren en oración, el ministerio